Imagínense la escena, nuestra primera cena romántica después de la boda, en uno de esos restaurantes que parecen sacados de una película. Cristales brillando sobre las mesas, música suave, el aire oliendo a elegancia y el crepúsculo tiñéndolo todo de azul. Yo, Lidia Serebrova, una mujer de 36 años que finalmente pensó que la vida se había ensamblado como un rompecabezas perfecto. Mi marido, que extraño todavía sonaba, se había levantado para atender una llamada. Con una sonrisa tonta en mi rostro, lo vi alejarse, pensando, esto es todo. Después de tanto tiempo solo, finalmente encontré mi lugar. Pero la vida, amigo mío, ama la cruel ironía. Fue entonces cuando una señora de la mesa de al lado, con ojos que parecían haber visto el infierno, deslizó algo en mi mano. Llama a un taxi. Sal por la ventana del baño. Ahora. Su voz era un susurro ronco, lleno de un terror que me heló las venas. Antes de que pudiera reaccionar, ella se había ido, dejando atrás un fajo de billetes atados con una goma elástica y una advertencia que sonaba como una frase: él es un monstruo. Mi hija se casó con él. Ya no existe. Mi cerebro se trabó. ¿Qué historia fue esta? Un error, seguro. Pero el miedo en sus ojos, eso era real. Demasiado real. Y entonces los vi, dos hombres corpulentos con la cabeza rapada, vestidos como si hubieran comprado trajes en las rebajas de una tienda de descuento. No eran clientes. No buscaban una mesa. Me estaban buscando. Sus miradas recorrieron la habitación hasta detenerse en mí, como faros sobre un animal acorralado. El instinto gritó más fuerte que la razón. Me levanté tan rápido que derribé la silla. Corrí hacia los baños, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Dentro del toque femenino, cerré la puerta, me apoyé contra ella, tratando de entender qué diablos estaba pasando. Las palabras de aquella mujer resonaron en mi cabeza: sal por la ventana. Miré a mi alrededor. Ventana alta, reja gruesa, sin salida. La aplicación de taxi confirmó la llegada del coche en 3 minutos. 3 minutos. Una eternidad. Respiré hondo, me preparé para enfrentar a esos hombres y salir por la puerta principal, cuando escuché su voz. La voz de mi marido. Tranquila, suave, mentirosa: Lida, abre la puerta, amor. ¿Qué fue eso? Me asustaste. Para otros, él era el marido preocupado. Para mí, en esa fracción de segundo, se convirtió en un extraño. Y entonces vi la cajita roja en la pared. Alarma de incendios. No lo dudé. Me arranqué el bolso del hombro, sujeté la hebilla de metal como si fuera un arma y rompí el cristal. El sonido de la sirena cortó el aire como un grito de guerra. Porque cuando la realidad se convierte en pesadilla, a veces la única forma de despertar es quemarlo todo. Incluyendo puentes. Lidia, ¿qué estás haciendo? Su voz era un eco distorsionado de preocupación fabricada, como si el mundo no se estuviera derrumbando a mi alrededor. Basta. Me estás poniendo en una situación difícil. ¿Situación difícil? Las palabras me quemaron la garganta incluso antes de que salieran. El suelo tembló bajo mis pies y él habló de consuelo. La ira me dio fuerzas. Un golpe. Otro. Al tercero el vaso se hizo migajas. Sin dudarlo apreté la palma de mi mano sobre el gran botón rojo. El mundo explotó en sonido. El aullido de la sirena, agudo y penetrante, llenó el pequeño espacio y rebotó en las paredes de azulejos como un cuchillo contra el hueso. El sonido más hermoso que he escuchado jamás. Fuera de la puerta, gritos. ¿Qué diablos fue eso? Gritó el gerente, su voz amortiguada por la alarma. Cálmate, todo está bajo control. Intentó hacerse oír, pero nadie más le escuchó. Falsa alarma, mi esposa simplemente, pero sus palabras se perdieron en el caos. En el pasillo los cuerpos chocaron, las voces se superpusieron, los gritos femeninos atravesaron el aire. Era mi oportunidad. Y luego al revuelo se sumó otro olor, ácido, amargo, el humo que quemaba la garganta. Algo en la cocina debe haberse incendiado con las prisas. El pánico se hizo real. Ábrelo, idiota. Alguien le gritó al gerente. La gente empujó. La llave volvió a crujir en la cerradura. Retrocedí, me agaché y me preparé para el impacto.
La puerta se abrió. El gerente, rojo de furia, llenó el cuadro con su cuerpo. Detrás de él corrían los camareros y los invitados gritaban. Extendió su mano para agarrarme, no lo dejé. Con todo el peso de mi cuerpo lo empujé a un lado y me lancé al pasillo. Se desató el infierno. La gente se puso de pie, derribando sillas y vasos. Las mujeres se cubrían la cara con servilletas. El humo, que había sido solo un olor en el baño, ahora serpenteaba por el techo, una niebla espesa y sucia. Y entonces lo vi. Ilia. Estaba en medio de la habitación, buscándome. Por una fracción de segundo, nuestras miradas se encontraron. No había calor. No hubo vergüenza. Solo un cálculo frío, una rabia que helaba los huesos. Dio un paso hacia mí, demasiado tarde. Me lancé entre la multitud y corrí hacia la salida. Afuera el aire era húmedo y penetrante. La sirena seguía aullando. A lo lejos respondieron las sirenas de bomberos. No miré atrás. Bajé la escalera principal, llené mis pulmones y corrí calle abajo. Una cuadra después me detuve. Me apoyé contra la pared, jadeando, tratando de recuperar el aliento. El teléfono vibró. Un mensaje: coche blanco. Ford Focus. Esperando. Levanté la vista y lo vi parado en la acera. Me subí al asiento trasero. El conductor, un hombre de mediana edad, me miró por el espejo retrovisor con el ceño fruncido. Señora, ¿se encuentra bien? Parece que estaba corriendo. Estoy bien, mentí, el aire abandonó mis pulmones en un suspiro estremecido. Por favor, date prisa. Tienda de Navidad. Date prisa. Nos vamos. La adrenalina se esfumó, dejando tras de sí un vacío glacial. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Y Elsa, su hija. Ella ya no está aquí. Las palabras resonaron en mi cabeza como un disparo sordo. Estuve en silencio durante todo el viaje, observando las luces de la ciudad entrar por las ventanas como garras de fuego. Tomé el paquete que me había dado Elsa, conté los billetes. Pagué cuando nos detuvimos frente a mi tienda. Salí del auto y me paré frente a la puerta. Floral Lily, mi mundo, mi fortaleza. Cada jarrón, cada arreglo, hecho por mis manos. Las teclas temblaron entre sus dedos, me tomó un tiempo lograr que la cerradura estuviera bien. Finalmente el pestillo cedió. En el interior, el olor a tierra, rosas y lirios me envolvió, un abrazo familiar y seguro. Cerré todas las cerraduras y encendí la tenue luz de la trastienda. Un pequeño sofá, una mesa vieja, una tetera, un cuaderno. Me senté. Y entonces empezó el temblor. Necesitaba calmarme. Reúna sus pensamientos. Me quedé así abrazándome durante 10 minutos hasta que pasó la ola. ¿Y ahora? ¿La policía? Un marido que me encerró en el baño, un desconocido que me tiró dinero y me dijo que me escapara. Se reirían. Decían, problema familiar. Resolvedlo entre vosotros. Solo tenía el dinero de Elsa. Mis ahorros, toda mi vida, estuvieron en el banco. Abrí el viejo cuaderno. Ronroneó, despertándose de mala gana. Sitio web del banco. Acceso. Contraseña. Los dedos no obedecieron, lo escribí mal 2 veces. Finalmente entré. Por un segundo suspiré aliviado, el billete estaba intacto, hasta el último centavo. Transferir. A otra cuenta corriente. Todavía tenía mi antigua cuenta nómina, inactiva pero funcional. Escribí el número. La suma total. El código ha llegado. Insertar. Hice clic en transferir. La pantalla giró. Y giró. Contuve la respiración. En lugar del círculo, apareció una ventana roja. Líneas precisas e implacables, operación rechazada. Cuenta bloqueada temporalmente a petición de su cónyuge legal, Ilia V. su apellido. Me quedé mirando la pantalla. Las letras rojas ardían en la tenue luz de la trastienda, como si estuvieran grabando las palabras directamente en mi cerebro. Cónyuge. Una palabra que alguna vez calentó, ahora era una trampa de acero. Él había planeado todo.
Mientras yo me sentaba feliz a la mesa, él ya estaba tomando medidas. No me estaba asustando. Me estaba apagando. Cerré la ventana y lo intenté de nuevo. Número de cuenta. Valor. Código. Operación rechazada. El frío que una vez lamió mi piel ahora penetró, tensó, solidificó. La tienda ya no es un refugio. Él conocía este lugar. Sabía que vendría aquí. Era el segundo lugar, después de casa, donde me sentía segura. Pronto vendría. O enviaría a alguien. Abrí mi bolso, revisé el fajo de billetes de Elsa y apagué la libreta. Escuché el silencio por un minuto sintiendo el peso de la verdad. No pude quedarme. Me puse el abrigo, escondí el bolso más profundamente y salí al frío. Llamé a un taxi. En mi cabeza solo había una dirección, un último reducto, mi apartamento. La antigua casa de mis padres. En la ventanilla del coche la ciudad brillaba húmedamente, las luces se extendían como dedos húmedos sobre el cristal. Durante todo el viaje solo una cosa siguió insistiendo: cerrar todas las puertas desde dentro, sobrevivir hasta el amanecer y luego decidir. El edificio me recibió con su húmedo olor a pintura y moho. El suelo del vestíbulo crujió bajo las hojas mojadas. Subí al tercer piso. 37, mi puerta marrón en la penumbra. Busqué la llave en la cerradura y me quedé paralizado. Ella solo llegó a la mitad. Algo lo estaba bloqueando. Probé el bloqueo inferior, lo mismo. Empujé más fuerte. Inútil. Un ligero golpe. Entonces más fuerte. Abre, por favor. Es mi apartamento. Silencio. Luego puñetazos. Abre. Vivo aquí. La cerradura de la puerta de enfrente hizo clic. Se abrió una rendija y apareció Tamara, mi vecina de la infancia, de pelo gris y ojos profundos. ¿Lida? ¿Eres tú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritas? Toda la escalera está escuchando. Tamara. Mi voz se apagó. Las cerraduras no se abren. Y entonces lentamente mi puerta se abrió. No fue la policía. No fue Ilia. Era una mujer que nunca había visto. Cabello despeinado, bata descolorida, pantuflas gastadas. Del apartamento llegaba un olor a patatas fritas. ¿Quién eres? Ella me miró hostil. ¿Por qué haces tanto ruido? La gente necesita dormir. Este es mi apartamento, sí sé. Yo vivo aquí. Ahora vivo aquí, gruñó. Alquilo. Y no te conozco. Las puertas de los otros apartamentos empezaron a abrirse. El anciano del quinto, la pareja del cuarto. Todos murmuraron, intercambiando miradas. Y luego pasos rápidos en las escaleras. Ilia y su madre, Jean, él con su máscara de preocupación bien ajustada, ella con su elegancia glacial, como si acabara de salir de un escenario. Perdón por el ruido, se dirigió Ilia a todos con voz tranquila, persuasiva. Mi esposa, una crisis nerviosa. La vinieron a buscar para llevarla a su casa. Jean se acercó y me agarró del brazo. Sus dedos eran hielo. Lidoska, no hagas un escándalo. Ven con nosotros. Descansarás. Lo resolveremos todo. Sus ojos brillaron con una promesa que no era paz. Solo queremos lo mejor para ti. Los vecinos, que segundos antes se habían mostrado desconcertados, ahora asintieron intercambiando miradas cómplices. A Jean, por supuesto que sí. Un hombre respetable, un subdirector de departamento no mentiría. La voz de Tamara cortó el aire con la precisión de una cuchilla afilada, mientras sus ojos me midían con calculado desdén. Y tú en tu estado con esas manos temblorosas, esas acusaciones histéricas, parece una crisis nerviosa, ¿no? Dio un paso adelante, su tono ahora era dulce como veneno destilado. ¿Este es tu apartamento? No, querida. Tú misma nos has hablado muchas veces de tus deudas. Tu madre y yo solo protegemos tus bienes. Sería vergonzoso dudar de personas como nosotros. Ilia suspiró pesadamente, teatralmente, como si la situación le disgustara, pero la decencia le obligara a aclararlo. Tamara tiene razón. Su voz era aterciopelada, casi paternal.
Estabas en problemas, Lidoska. Los acreedores llamaban a la puerta, amenazas de embargo. Solo legalizamos la protección. Tu madre registró temporalmente la propiedad a tu nombre. Mientras solucionamos todo. Hizo una pausa, dejando que el silencio trabajara a su favor. Y para que el lugar no estuviera vacío, se lo alquilamos a esta señora de aquí. La mujer junto al desagüe, Anna, como se presentó con una sonrisa de dientes amarillos, asintió con excesivo entusiasmo. Sí, sí. Llevo semanas alquilando. Contrato firmado, todo bien. La mentira me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mentir. Grité, la voz atravesó su máscara de cordialidad. Nunca firmé nada. Ilia no parpadeó. Se limitó a abrir el portadocumentos de cuero italiano, lenta y deliberadamente, como quien realiza un truco de magia que ya conoce el resultado. Del interior extrajo una carpeta impecable. Y luego el periódico. Un contrato de compraventa grueso oficial con sellos que brillaban como cicatrices. Se acercó y desdobló la última página justo delante de mi cara. Mira, Lidoska. Y ahí estaba. Mi firma. Rasgos familiares, la curva de la L, la prisa al final, mi mano, mi bolígrafo, mi estúpida y ciega confianza. El mundo giró. Hace 2 días. Cualquier noche. Estábamos en el sofá, una película proyectada sin sonido, Ilia con un montón de documentos. Mi amor, solo burocracia, registro, cuentas después de la boda. Firma aquí, aquí y aquí, mañana me encargo de todo, no te molestaré. Yo, idiota, feliz, confiado, garabateando sin leer, donde marcaba con un post-it amarillo. Ahora esas líneas me miraron, riendo. Yo mismo había firmado mi sentencia. Entregué mi casa, mi vida, en manos de ese hombre. ¿Ves, cariño? La voz de Jean era melosa, pero sus dedos se cerraron alrededor de mi brazo como unas esposas. Estás exhausto. ¿Lo olvidaste? No es gran cosa. Ella tiró con firmeza. Ven con nosotros. Un poco de té, un poco de descanso, todo estará bien. Esta vez la presión fue de acero. No es una invitación. Una orden. Y entonces, como un relámpago, estallaron en mi memoria las palabras de Elsa: mi hija se casó con él. Ya no existe. Si me subiera a ese auto, yo también dejaría de existir. El pánico me dio fuerzas. Giré mi cuerpo, me arranqué el brazo con un grito: no me toques. Y me lancé contra los pasamanos. Por un segundo dudaron. Un segundo fue suficiente. Corrí. Los pasos suenan bajo mis pies como tambores de guerra. Lidoska, detente. El rugido de Ilia ya no tenía rastro de preocupación. Fue una orden militar. Dije para. No me detuve. Un tramo de escaleras. Otro. El vestíbulo del edificio, la puerta pesada. Empujé con el hombro y tropecé con la acera. El aire húmedo de la noche me golpeó, mezclado con la fina lluvia que ahora caía como lágrimas del cielo. Corrí sin rumbo, con los pulmones ardiendo y las piernas débiles. Crucé calles, doblé esquinas, hasta que me lancé a un callejón oscuro, jadeando, acurrucado contra la fría pared. No había nada más. Ni siquiera una casa. Ni siquiera dinero. Ni siquiera un marido, ese hombre al que ni siquiera conocía. Solo yo, una loca a los ojos de todos, una broma, una víctima que ni siquiera podía demostrar que era una víctima. El dolor en su pecho dio paso a un vacío helado. Necesitaba un techo. Cualquier techo. Saqué el teléfono de mi bolsillo y mis dedos temblaron sobre la pantalla mojada. Una idea sencilla y desesperada: encontrar un refugio. Fue entonces cuando escuché pasos. Me quedé helado. Los pasos eran lentos, prolongados. Una sombra se movía en la entrada del callejón, un conserje empujando un carrito de basura. Murmuró algo, escupió en el suelo y desapareció al doblar la curva. Solté el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Con manos temblorosas llamé un taxi. La dirección que di fue la de un hostal barato en el centro, uno de esos lugares donde las paredes sudan de desesperación. El edificio era un cascarón descascarado y el cartel colgaba de un hilo. En el interior olía a moho y a desinfectante.
La recepcionista, con los ojos hinchados por el sueño, tomó mi dinero sin hacer preguntas y arrojó una llave sobre el mostrador. La habitación era una caja de cerillas, una cama de metal, una mesita de noche, una ventana que daba a una pared. Cerré la puerta con llave desde adentro y me desplomé en el borde del colchón. Pensar. Necesitaba pensar. Abrí el teléfono. Los contactos se deslizaron bajo mis dedos como fantasmas. Hasta que un nombre me hizo parar, Elza Zameronova. La única persona que hoy había intentado salvarme. El teléfono sonó 1, 2 veces. ¿Hola? Su voz era un susurro ronco como si hubiera estado llorando. Elza, soy Lidija. De Floricultura Lidino. Me dolía la garganta. Yo estoy vivo. Pero todo está mal. Muy malo. Y entonces, entre sollozos y palabras entrecortadas, se lo dije. El restaurante está cerrado. La alarma de incendio. La fuga. La cerradura cambió. Esa mujer en mi apartamento. Jean Ilia, el contrato con mi firma. El banco. Las cuentas bloqueadas. La desaparición del marido que nunca existió. Elza escuchó en silencio. Hasta que finalmente dijo con firmeza, dame la dirección. 40 minutos después, un suave golpe en la puerta. Ella entró, miró alrededor de esa celda húmeda y luego me abrazó, un abrazo de madre, incómodo, pero tan fuerte que sentí que me dolían los huesos. Vamos a mi casa. Su voz no admitía discusión. Este no es lugar para ti. Su apartamento era pequeño pero cálido. Olía a té de manzanilla y a libros viejos. En las paredes, fotografías de una niña, Vera, como descubrí por la mirada que siguió Elza. En cada imagen ella, con una cinta en el cabello con su vestido de graduación, sosteniendo un ramo de gerberas naranjas. Le encantaba su floristería, murmuró Elza, sirviendo el té. Decía que no eras solo una vendedora. Que eras una artista. Se sentó frente a mí. Su rostro estaba gris, sus manos temblaban levemente mientras sostenía la taza. Lo que te pasó, tragó saliva, le pasó a ella. Palabra por palabra. Y luego, dijo Elza. El encanto inicial. El compromiso después de 3 meses. El apartamento de Vera, heredado de su abuela, le fue transferido temporalmente para facilitar un préstamo mayor para la familia que vendría. La confianza. El amor. Un mes después de su luna de miel, salieron a navegar. Los ojos de Elza se iluminaron, pero su voz no se quebró. Regresó solo. Dijo que el viento volcó el barco. ¿Quién intentó salvarla? Lo cual no pudo hacer. Ella hizo una pausa. El ruido de la taza contra el platillo sonó como un disparo. Encontraron su cuerpo 2 días después. La policía lo calificó de accidente. Yo también lo creí. Sus dedos se cerraron en puños. Hasta que empiezo a juntar las piezas. Se apresuró a vender la casa. Desapareció con el dinero. Y entonces, me miró fijamente a los ojos, lo vi en su floristería. Sonriéndote. Y lo supe, mi Vera no fue la primera. Tampoco sería el último. El reloj de la pared hacía tic-tac como una bomba de tiempo. Tenemos que ir a la policía, susurré. Mañana. Cuéntale todo. Tienen que escuchar. Elza sacudió la cabeza lentamente. Cansado. Ellos escucharán, dijo. Y lo archivarán. Como hicieron con Vera. Pero hay un lugar donde estas firmas falsas dejan huellas. Sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa. En el departamento de vivienda. Donde trabaja su marido. La puerta con un ladrillo sucio. El sonido sordo del impacto resonó en el silencio como una señal. Ahora, susurré apretando el brazo de Elza. Esperamos 5 minutos. 5 minutos de respiración contenida, de corazones latiendo sincronizados con el tic-tac de algún reloj invisible. Luego, con un movimiento calculado, Elza empujó la puerta lo suficiente como para que pudiéramos entrar. Nos envolvió el olor a desinfectante barato y a papel viejo. Oscuridad casi total, solo una tenue luz al final del pasillo, como un ojo espiándonos.
Subimos las escaleras en silencio, los escalones crujían bajo nuestros pies como traidores. Tercer piso. El cartel en la pared brillaba con luz amarilla. Janet Serebrova, vicepresidenta del Departamento de Vivienda. La puerta de la oficina era maciza, de madera oscura, con una cerradura que parecía reírse de nuestra audacia. Mi mano tembló cuando inserté la llave. El clic del mecanismo fue como un disparo. En el interior, el aire estaba cargado del dulce perfume artificial de Janet, el mismo olor que impregnaba la ropa de Vera cuando regresaba del trabajo. La mesa de caoba relucía, impecable. Carpetas alineadas como soldados. Y sobre el estante de cristal, entre premios acrílicos y fotografías oficiales, una libreta gruesa, gris y con los bordes deshilachados por el uso. Aquí, dijo Elsa, ya usando los guantes de látex que había sacado del bolsillo. Abrí el diario con cuidado, como si fuera a morderlo. Las primeras páginas eran notas burocráticas, fechas de reuniones, nombres de empleados. Pero a partir de la página 27 el tono cambió. Direcciones. Valores. Firmas escaneadas. Y al lado de cada entrada una nota escrita con bolígrafo rojo con la letra puntiaguda de Janet, convencido, presión familiar, amenaza de desalojo. Una a una, las víctimas fueron ganando prestigio. Señora Petrovna, de la panadería de la esquina. El matrimonio Kazantsev, que había vendido su apartamento por urgencia. Mi Vera. Fotografíalo todo, ordené entregándole el celular a Elsa. Mis manos no dejaban de temblar. Mientras ella trabajaba, yo revisé los cajones. Contratos con cláusulas ocultas, recibos de transferencias a cuentas en el extranjero, una lista de socios de confianza, entre ellos el nombre de mi exmarido, resaltado con un corazón. Y en el fondo del cajón inferior, sobres amarillentos. Interior, fotos. Mi tienda, mi departamento, yo saliendo del banco, entrando al edificio de Elsa. En uno de ellos, escrito a mano, Lidia monitora. Riesgo de desestabilización. El estómago se revolvió. Tenemos que irnos, murmuró Elsa, guardando ya su teléfono celular. Alguien viene. Pasos en el pasillo. Voces apagadas. La puerta de la oficina no tenía cerradura. Corrimos hacia la ventana. 3 pisos. No hay salida. Hasta que Elsa empujó el archivador, detrás de él, una estrecha puerta de servicio. Escalera de incendios. El metal helado ardía en nuestras palmas mientras bajábamos, los sonidos de la persecución resonaban sobre nosotros. En el suelo corrimos por la parte de atrás, saltando el muro bajo del estacionamiento. Una calle lateral, un callejón, la noche nos traga. Solo nos detuvimos cuando nos ardieron los pulmones. Lo logramos, jadeé apretando el celular contra mi pecho. Tenemos todo. Elsa no respondió. Su rostro, iluminado por la pantalla del teléfono, estaba pálido. Saben que estuvimos allí, dijo mostrando la notificación que acababa de llegar. Un mensaje. De Janet. Lidia, querida. Deja de hacer tonterías. ¿Tu pequeño amigo de la policía? Ahora trabaja para mí. También tu exmarido. También tu querida Valia. Ven a mi casa mañana a las 10 de la mañana. Trae lo que robaste. O le mostraré a las autoridades cómo conseguiste realmente esas pruebas. Y a tu hija le encanta el helado de vainilla, ¿no? La tienda de su calle cierra a las 9 p.m. No llegues tarde. El móvil se me escapó de los dedos. Ya no se trataba de justicia. Se trataba de supervivencia. La puerta se cerró con un ruido sordo, amortiguado por los trapos de limpieza apilados contra la pared. Mis dedos temblaban mientras sostenía mi teléfono celular, lo único que ahora se interponía entre yo y la aniquilación total. Cada fotografía de la galería era una bala en la recámara de un revólver invisible y Janet tenía el dedo en el gatillo. Las 10 en punto. Mañana. Dom Cultura. Las palabras de Elsa resonaron en mi cabeza como un mantre, un hilo de esperanza tejido con acero. Pero entre ese escenario de honores y yo, había un laberinto de sombras y dientes afilados. Sabía que no podía simplemente presentarme. Necesitaba un plan. O mejor dicho, un milagro. Salí del edificio como un fantasma, mezclado con los empleados que llegaban para otro día de farsa burocrática.
El aire húmedo te pegaba la camisa a la espalda y cada paso sobre el asfalto mojado era como una advertencia, te están observando. No miré atrás. No corrí. Caminé con la postura erguida de quien no tiene nada que ocultar, mientras por dentro estaba desarmado. El primer refugio fue un cibercafé sucio cerca de la estación de metro, de esos que no te preguntan el nombre ni te miran a los ojos. Comprar un café barato me dio derecho a sentarme en el rincón más oscuro, de espaldas a la pared. Sacar mi teléfono celular de mi bolso fue como desactivar una bomba, cada movimiento calculado, cada respiración contenida. Las fotos estaban ahí. Todo. Los nombres. Las direcciones. Las notas clínicas con letra meticulosa, como si registraran recetas de pasteles en lugar de sentencias de muerte. Accidente doméstico. Caída mortal. Desaparición sin dejar rastro. Y ahí al final, como sello de propiedad, Lidia Silverova. En curso. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla. ¿Para apagar? No. Enviárselo a alguien. ¿Para quién? ¿La policía? El mismo sistema con el que Janet manipulaba sus títeres como una titiritera. ¿Los periodistas? Los mismos que enterraron denuncias a cambio de anuncios oficiales. Un mensaje no leído apareció en la pantalla. Número desconocido. No podrás salir de la ciudad. Hemos bloqueado todas las salidas. Pero me encanta un buen espectáculo. Muestra lo que tienes mañana. O tu hija aprenderá lo que es despertarse sin una madre. J. El móvil casi se me cae de la mano. Ellos lo sabían. Siempre lo supieron. Cerré los ojos y respiré profundamente. No había salida. Solo había frente. Vas a necesitar ayuda, me susurré a mí mismo, como si las paredes pudieran traicionarme. Y entonces recordé el único lugar donde Janet no se atrevería a tocarme. El hospital. No cualquier hospital. Ese hospital. El mismo donde mi madre pasó sus últimos días, donde probablemente los cuerpos de sus víctimas fueron detenidos antes de que se convirtieran en estadísticas. El mismo en el que irónicamente todavía tenía una tarjeta de visitante frecuente, cortesía de mi exmarido, quien nunca se molestó en cancelarla. Me levanté tan rápido que la silla crujió. En el mostrador pagué con los últimos billetes arrugados y salí antes de que el dependiente pudiera memorizar mi cara. 30 minutos después estaba en el vestíbulo del Hospital Municipal N grados 7, el olor a desinfectante y el dolor me envolvían como un sudario. El lugar era un organismo vivo palpitando al ritmo de monitores y suspiros. Nadie se fija en una mujer con ojeras y un abrigo gastado que permanece demasiado tiempo cerca de los ascensores. Subí al tercer piso. Archivo médico. El cartel estaba descolorido como si quisiera borrar su propia existencia. En el interior, una empleada de pelo gris y gafas en la punta de la nariz escribía algo con la lentitud de quien ha renunciado a apresurar el tiempo. Necesito algunos registros médicos, dije pegando una sonrisa que dolía en mis labios. Familia. Tema delicado. Ella ni siquiera levantó la vista. Nombre y fecha de ingreso. Vera Ivanovna Kovalenko. La voz era más firme de lo que esperaba. 2018. Otoño. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Por un segundo pensé que iba a mirarme. ¿Qué sabría yo? Habitación 3. Gabinete B estante 4, dijo finalmente. Pero solo hay una hora. Luego el doctor Petrovich hace una ronda. No esperé el resto. Ya estaba corriendo por los estrechos pasillos, donde las luces fluorescentes parpadeaban como ojos enfermos. Encontré el armario. Encontré la carpeta. Y dentro, entre informes firmados y recetas borradas, encontré otra carpeta. Disolvente. Sin etiqueta. Lo abrí. Fotos. Ni de radiografías ni de exámenes. Fotos de ellos. Mujeres que reconocí por los periódicos. De obituarios. De informes de personas desaparecidas. Todos tenían la misma expresión en sus ojos, una mezcla de terror y resignación, como si supieran que nadie vendría a salvarlos. Y en cada fotografía, en la esquina inferior, un sello rojo, Archivo Confidencial Departamento de Vivienda.
Janet no solo mató. Ella documentó. Y ahora tenía pruebas que ella ni siquiera sabía que existían. El móvil vibró en su bolsillo. Un mensaje más. Tic-tac, Lidia. Sonrisa. Por primera vez en días, fue una sonrisa real. Sigue el juego, bruja. A Elsa ya se la deberían haber llevado. Janet estaría en el escenario ese día, sonriendo como siempre. Pero necesitaba llegar allí antes de que sus palabras se convirtieran en acciones. En sus manos tenía el diario robado, o mejor dicho, sus fotografías. Sería suficiente si actuara con precisión. Entré en una cafetería barata y pedí el espresso más sencillo solo para el outlet. El celular estaba casi muerto. Mientras cargaba encontré el anuncio, Casa da Cultura Municipal, 12 en punto, ceremonia en honor a los empleados de la ciudad. Homenajeada especial, Janet Serebrova. La dirección era pública, la seguridad era predecible. Anoté los detalles y los revisé 2 veces. El siguiente paso fueron las copias. Localicé una imprenta cerca. Gasté parte del dinero de Elsa, ella lo entendería. Les pedí que imprimieran cada página en tamaño grande con claridad, con cada firma y sello legibles a metros de distancia. 5 conjuntos. 1 para la policía. Los demás por si intentan arrebatarme las pruebas de las manos. Después llamé al sobrino de Vera. El número estaba en su diario, entre páginas amarillentas. Hola, no me conoces, dijo rápidamente. Soy Lidia. Otra víctima. Tengo pruebas. A las 12 en la ceremonia, estaré allí. Ven por favor. Con el retrato más grande que tengas de Vera. Y díselo a otras familias. Es hoy o nunca. Del otro lado, el silencio. Luego una voz ronca, allí estaré. Y traeré gente. Quedaba menos de 1 hora. Guardé las carpetas en mi bolso, revisé el celular, las llaves, el poco dinero que me quedaba. Caminé por la calle principal, sin ocultar mi rostro. Ya no había tiempo para las sombras. A la entrada del teatro, coches oficiales, periodistas, cámaras fotográficas. Adentro, terciopelo rojo, una orquesta ensayando algo que sonaba como una marcha fúnebre disfrazada. En el público, el alcalde, consejeros, y en el centro de ellos, Janet. Traje claro, sonrisa impecable. Cuando me vio, sus labios se congelaron por un segundo. Pasé por seguridad como si fuera aire. Intentó detenerme pero no discutí, simplemente caminé hacia adelante con pasos medidos y el bolso pesado contra mi muslo. Respiración controlada, como antes de un salto en la oscuridad. Cuando llegué al pasillo central, 2 guardias me bloquearon el paso. Área restringida, señora. Me detuve a 10 pasos del escenario. El murmullo en el pasillo se apagó. Los músicos se detuvieron con los arcos en el aire. Janet se inclinó hacia el alcalde y le susurró algo. Uno de los guardias de seguridad se adelantó y me cogió el brazo. Levanté la barbilla, di un paso adelante y entonces, en la primera fila, un hombre se puso de pie de un salto. Trabajador bajo y con la cara gris por las noches de insomnio. Voz baja pero afilada como una espada, déjala pasar. Este es el hombre que mató a mi padre. Está en su lista. El impacto fue físico. Los periódicos le enfocaron con sus cámaras. Janet dio un paso atrás, con los dedos blancos sobre el respaldo de la silla. Sácala de aquí, ordenó, pero su voz temblaba. Aproveché la vacilación. 1 paso. 2. Ya estaba en el escenario. El presentador retrocedió instintivamente. Cogí el micrófono frío, pesado, y me volví hacia el público. En primera fila, Ilia. Una venda blanca debajo del cabello. Está loca, gritó. Robó dinero, inventó mentiras. Llame a una ambulancia. Sonrisa. Gran idea. Así que escucha atentamente mi locura. Levanté la primera hoja, lo suficientemente grande como para ser vista incluso en el mostrador. Mi nombre es Lidia Serebrova. Hace 2 días me casé con este hombre. Señalé a Ilia. Ayer me echaron de mi apartamento con un documento que firmé sin leer. Pero esta no es una historia aislada. Es un patrón. El salón se congeló.
Número 1. Yakov Kharitonov, 1998. Desaparecido en 2019. Apartamento en la calle Ertzen donado a un familiar y luego vendido. Albacea, Janet Serebrova o Ilya Serebrov. El hombre del trabajador bajo tragó saliva. Mi padre repitió y la gente que lo rodeaba se alejó como si llevara fuego. Pasé la página. Número 2. Svetlana Grinieva, 1977. Muerta en un accidente automovilístico en 2020. Estudio en Prospect Mira heredado por un socio el mismo nombre en los documentos. Alguien contuvo un sollozo. Las cámaras hicieron clic sin parar. Número 3. Vera Mironova, 1988. Ahogamiento accidental un mes después de la boda. El viudo heredó todo. Apartamento vendido en 3 semanas. Albaceas, Serebrova y miré a Ilya, el novio aquí presente. Las puertas traseras se abrieron con estrépito. La gente entró en fila, ropa sencilla, caras duras. Delante un niño con un enorme retrato de Vera, enmarcado en negro. Sus ojos, vivos en la foto, miraban fijamente al público. Mi sobrina gritó con la voz quebrada. Ayer se llevaron a tu madre por intentar salvar a esa mujer. Janet palideció bajo las luces. Murmuró algo al alcalde, quien saludó nerviosamente al jefe de policía en la primera fila. El coronel se levantó. 2 agentes ya estaban subiendo las escaleras. Llévala, repitió Janet, pero la orden salió débilmente. Levanté la carpeta más alto. Aquí hay 8 propiedades. Siempre la misma firma. Siempre los mismos albaceas. En mi celular, fotos de los originales, tomadas en la oficina de Janet. 5 copias, una para la policía, se la entregué al oficial más cercano, las otras para usted. Toqué los otros sets en la audiencia. Y para la prensa. Verifique. Cada dirección, cada fecha. Esto es un fraude, gritó Ilya lanzándose hacia mí. Uno de los policías lo interceptó. El hombre del trabajador bajo lo agarró por el hombro con fuerza suficiente para hacerlo retroceder. El coronel sostuvo mi carpeta y hojeó las páginas. Lady Serebrova, dijo lo suficientemente alto como para ser escuchado. Les pido que no den órdenes. Janet dio un paso atrás con la mano temblando en el bolsillo, probablemente buscando su placa, su última tarjeta. Respiré hondo y di un paso adelante hasta el borde del escenario. Fue entonces cuando el oficial superior de policía me quitó la carpeta de las manos. El segundo oficial se colocó entre Ilya y yo, quien forcejeó, pero fue detenido por el hombre de luto, el hijo de Yakov. El público estaba ahora entusiasmado, pero ya no con curiosidad. Era el ruido de algo que ya no podía ser ignorado. Y en medio de ese caos, una certeza, Janet había perdido. No por lo que dije, sino por lo que vieron. Las fotos. Las caras. La lista que no mintió. El micrófono todavía estaba en mi mano. Ahora, dijo, hablemos de justicia. No fueron solo direcciones, fechas o sellos los que le di al oficial. Eran una prueba. Y en mi teléfono, las fotos tomadas desde la oficina de Janet Serebrova, las que nunca imaginó que alguien vería. El oficial asintió casi imperceptiblemente mientras sus dedos se deslizaban por la pantalla. No te vayas de aquí, dijo sin quitar la vista del dispositivo. Janet se puso de pie con la elegancia de alguien que todavía creía en su propio poder. Estiró el brazo mostrando su identificación como un escudo. Termina con este circo de inmediato. ¿Sabes con quién estás hablando? Su voz temblaba entre la autoridad y la desesperación. El oficial mayor ni siquiera miró la placa. Ciudadano Serebrova, respondió con calma, mientras sacaba un par de esposas de su cinturón. Necesitaremos que nos acompañes. Para verificar la información presentada. Ilya fue arrastrado por el corredor central, maldiciendo, forcejeando, hasta que la resistencia lo abandonó de una vez por todas. Janet la siguió en silencio con los puños cerrados a la espalda. Antes de desaparecer por la puerta, se volvió hacia mí por última vez. Ya no había orgullo en sus ojos. No estoy seguro. Simplemente rabia pura, desnuda e impotente, la rabia de alguien que se da cuenta, demasiado tarde, de que el juego ha terminado. Bajé del escenario y entregué otro juego de documentos,
uno a un periodista de mirada aguda, otro a un hombre con una chaqueta de trabajo gastada, otro más a un joven que sostenía el retrato de Vera contra su pecho como si fuera un talismán. Apretó la carpeta contra él con los nudillos blancos por la tensión, y solo pudo murmurar, gracias. Lo prometo. No fue una promesa para mí. Fue por ella. Afuera, bajo el toldo del edificio, mi cuerpo temblaba. No por el frío de la noche, sino por algo que finalmente se soltó, una cuerda que se rompe después de años de estirarse al máximo. El oficial en jefe se acercó con el rostro serio, pero sin la dureza de antes. Hablemos de nuevo. Su número de teléfono permanece con nosotros por ahora. Necesitamos registrar su declaración. Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Hoy has salvado años de vida a muchas personas. A veces, eso es todo lo que se necesita para que todo cambie. Al día siguiente, Elsa fue liberada. Los cargos desestimados. Nos encontramos frente a las puertas del foro. Ella estaba pálida como el papel de arroz pero erguida, con los hombros hacia atrás, como si llevara algo invisible y precioso. ¿Estás vivo?, preguntó y su voz se quebró a mitad de la palabra. Sí, respondí. Gracias a ti. Negué con la cabeza. No había nada más que decir. Nos abrazamos demasiado tiempo para ser solo un alivio, demasiado corto para todo lo que significaba. Una semana después, la fiscalía invalidó las transacciones fraudulentas. Los apartamentos regresaron a sus legítimos dueños, familias que lloraron cuando recibieron las llaves, como si estuvieran recuperando no solo 4 paredes, sino pedazos de sí mismos. También me fue devuelta mi propia casa. Ilya fue detenido preventivamente. Las investigaciones se multiplicaron, falsificaciones, abuso de poder, coacción contra subordinados. El proceso sería largo, pero el mecanismo ya no dependía de nosotros. El engranaje giró solo. La primera vez que abrí la puerta con mi propia llave, el olor me golpeó como un puñetazo, comida extraña, patatas fritas quemadas, el olor barato de un ambientador que intentaba disimular el moho. Abrí las ventanas con fuerza, dejando entrar el viento. Quité los cuadros feos de las paredes, lavé los alféizares, tiré todo objeto que no era mío, cada recuerdo impuesto, cada marca de una vida que intentó robarme. Luego fui al mercado. Petr Blasov, mi antiguo jefe, me llamó personalmente para disculparse con la voz quebrada. Vuelve, pidió. Por favor. Regresé, pero no como antes. Traje lirios blancos, un ramo de gipsopila y claveles oscuros, como si estuviera vistiendo la casa para empezar de nuevo. Puse música a todo volumen, preparé té, bailé descalza por la habitación, cambié el agua de las flores, arreglé los arreglos en cada habitación. Con cada jarrón que se llenaba, con cada pétalo que se abría, se desprendía una capa de suciedad, no el polvo de los muebles, sino la costra de meses de miedo, de duda, de ira tragada. Lo que quedó fue el silencio. La luz del atardecer entrando por las cortinas. El orden de las cosas en su lugar. No fue felicidad. Era algo más sólido, la quietud de quien ya no necesita esconderse. Aprendí a contar cada moneda. Leer contratos hasta la última coma. Se puede confiar solo después de comprobarlo 3 veces. Los amigos disminuyeron, pero los que quedaron fueron los que importaban, los que no desaparecieron cuando el viento cambió de dirección. Estaba solo. Y resultó que eso no tiene nada de malo. El verdadero terror es vivir como una sombra de uno mismo, moldeado por el miedo a los demás. Solo, al menos, estaba completo. Esta historia trata sobre cómo las sonrisas bien ensayadas pueden ocultar dientes afilados. Sobre cómo un pequeño gesto, presionar un botón de emergencia, hacer una llamada a medianoche, pararse en un escenario con la verdad en las manos, puede desmantelar un imperio de mentiras. Si estás atrapado ahora, recuerda, la trampa en la que te pusieron no es más fuerte que tú. La salida existe. Quizás no sea bonito. Quizás duela. Pero será tuyo. Escribe en los comentarios, desde qué ciudad estás leyendo esto, qué hora es allí. Como si esta historia marcara la diferencia. Síganos para no perderse los próximos informes, son los que nos mantienen a flote. Y si puedes ayudar, aunque sea con poco, debes saber que cada contribución es un faro para aquellos que aún están en la oscuridad. Cerré las ventanas, apagué las luces. Me senté en el sofá, entre los ramos que aún despedían perfume. La casa estaba en silencio.
Era mío. No empezó con una explosión ni con fanfarria. Todo empezó así, con una llave en la cerradura, una puerta que se abre y la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba pedir permiso para entrar.